número complejo y la constante de Planck lo transforma en el momento cuántico y se establece la correspondencia. Esta es la operación de transformación de una situación o de un mecanismo clásico en un mecanismo posclásico, cuántico, fenomenológico. La física iba por delante de la filosofía y va, claro. Los problemas resueltos por los físicos en 1930 son todavía los planteados por Merleau-Ponty en 1930, son los planteados por Merleau-Ponty en 1960 y moriría un año después. Pero son problemas paralelos. Es otra vez Einstein, la gran figura de la física del siglo, como Husserl, en filosofía, quien pone las cosas en su punto. La cuestión es la siguiente. Si se aplica a la relatividad general, la de 1911, que introduce la gravedad, a la región límite de lo pequeño, es decir, si la curvatura del espacio-tiempo llega a hacerse casi infinita, en la zona de la invisible, en la escala de Planck, ocurre entonces que las leyes físicas dejan de ser válidas. Pero claro, esto es imposible. El teorema de Noether que he dicho antes lo prohíbe. Las leyes físicas deben ser válidas incluso hasta el mismo Big Bang. Entonces, ¿cómo es posible que dejen de existir las leyes físicas? Pues porque hay que cambiar las leyes. Tienen que ser leyes cuánticas. Exactamente es lo mismo que pasa en la fenomenología, en el caso de Merleau-Ponty. Hay en lo invisible también, igual que hay en física, hablan de singularidades, por ejemplo, los agujeros negros primordiales son singularidades, los terminales, también hay singularidades en el caso de la física. Por ejemplo, lo que en la fenomenología normal llamamos intersubjetividad, en la escala o en la zona de lo invisible es la comunidad de singulares. Hay en lo cuántico, en lo invisible, singularidades que resultan inexplicables si no ampliamos las leyes clásicas. Esto es lo que está haciendo Merleau-Ponty. En el caso de la física, la relatividad, la curvatura del espacio-tiempo llevada a sus límites, que es para lo que está, claro, para llevarlo a sus límites, esa teoría se suicida. Está claro la resistencia de Einstein, es comprensible, pero esa resistencia resulta inútil. De la misma manera, en la fenomenología, digo, las singularidades en lo invisible, por ejemplo, en la comunidad de singulares, en interfacticidad, como dice Récir, que es lo que corresponde en lo invisible a la intersubjetividad eidética en lo visible. En lo visible nosotros compartimos lo eidético. Digo que esto resulta inexplicable a la luz de la filosofía clásica. Y yo creo que no hay más solución, igual que ha pasado en la física, que postular una fenomenología no estándar que, primero, disocie eidética e intencionalidad, cosa que no hizo Husserl. Husserl mantuvo siempre que la eidética sale como una prolongación, como se forman las esencias, sale como una prolongación del territorio de intencionalidad. Pues bien, yo creo que hay que disociar eidética y a mí me parece que en Merleau-Ponty esto está claro, cuando habla de las Wesen. Disociar eidética e intencionalidad como dos instancias racionales distintas e inconmensurables. Dos, delimitar una zona originaria, lo invisible, donde hay fuerzas, puesto que la intencionalidad haya dejado de funcionar, donde hay fuerzas esquemáticas que generan sentidos. Y esas fuerzas esquemáticas no son eidéticas. En lo invisible la eidética no funciona. Esto lo ha demostrado Marx de modo absolutamente concluyente. Y sin embargo hay fuerzas esquemáticas muy potentes que generan sentidos fuera de la eidética y desde luego con una intencionalidad son inoperante, puesto que hemos dicho que no, que a semejanza de lo que ocurre en física, la intencionalidad ahí es absolutamente insignificante, o no existe. En contraposición con ese planteamiento, la fenomenología, por decirlo así, clásica o estándar, sostenía, primero, consideraba que la eidética resultaba de la prolongación de la intencionalidad, por ejemplo, el papel de la imaginación en la intuición de esencias, y segundo, también Husserl generalizaba la intencionalidad a todos los niveles, y por lo tanto generalizaba también todas las operaciones.
Esta sería la enorme diferencia entre la situación estándar y la no estándar. Y yo creo que este es el panorama en el que se debate Merleau-Ponty. Debemos luchar ahí a brazo partido en sus últimos escritos. Tiene que explicar lo invisible con recursos que no le proporciona la intencionalidad y desconfía de que Leidos sea capaz de estructurar el mundo vivido de la percepción objetiva. Hacer esto sería algo así como introducir un elefante en una cacharrería. Merleau-Ponty atisba como Moisés la tierra prometida, pero no logra pisarla plenamente. No le dio tiempo tampoco. No sigue el paso de los físicos. Lo que la física en estos años ya tiene claro, por ejemplo, el vacío cuántico y los posibles agujeros negros primordiales cuando se dan fluctuaciones en la uniformidad mínima posible que permite el principio de incertidumbre, eso, que la física lo tiene claro, en filosofía fenomenológica tendrían que ser las transoperaciones de una comunidad singulares que produjesen esas síntesis esquemáticas que llamamos sentidos. Sentido. El sentido que se genera en la zona de lo invisible. Nos parece normal que el mundo vivido tenga sentido. Por eso, al mismo tiempo resulta tan difícil de explicar lo que es el sentido, sobre todo cuando falla el sentido. Lo mismo pasa en la física. La complejidad cuántica pasa desapercibida en el tráfico macroscópico a la escala del cuerpo humano. Pero cuando, por ejemplo, en una estrella terminal, las fuerzas de exclusión de Pauli, que mantienen distendida la materia, partes extra partes, no pueden soportar ya la inmensa gravedad, la estrella pasa a ser primero una enana blanca, luego una estrella de neutrones y después un agujero negro que retiene la luz y se margina del universo. Exactamente igual en fenomenología. Cuando se pierde el sentido, hay también una marginación del universo humano. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué sigue vigente Merleau-Ponty? ¿Por qué releer a Merleau-Ponty? La respuesta es, me parece, porque no es una filosofía cerrada, anclada en la historia de la filosofía, sino que se nos aparece abierta y respondiendo a las gigantescas transformaciones a las que Merleau-Ponty asiste conscientemente. El abandono de la filosofía clásica y la difícil elaboración de una nueva fenomenología, pese a la enorme figura paterna de Husserl, quien como Einstein asiste indeciso y pesimista al cambio inevitable. Algunos de ustedes pensarán que todo esto es muy complicado, o otras personas. Y yo contestaría con una cita de Feynman, el físico que lleva a cabo la segunda revolución cuántica, el homólogo, pienso yo, de Marc Richir en fenomenología, y Marc Richir yo creo que es evidentemente el filósofo heredero de Merleau-Ponty. Dice Feynman: yo sé que algunos científicos pasan su tiempo predicando el hecho de que la naturaleza elige siempre las situaciones más simples. Hay un principio muy famoso, la menor acción. Sin embargo, la solución con mucho más simple sería la nada, que no haya absolutamente nada en el universo. Pero la naturaleza es mucho más fértil e inventiva que eso, y yo rehúso aceptar la idea de que siempre debe ser simple. Merleau-Ponty era también todo menos simple.